el evangelio del Señor Jesús. Ellos no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos vieron griegos necesitados del mensaje de la salvación del Señor y a ellos también les predicaron el evangelio. Salieron de su comodidad de lo normal, digámoslo de esta forma. Estar en casa para un judío cristiano era predicarle a judíos. Ese era su en casa. Pero estas personas de aquí deciden salir de la normalidad. Varones, cuando menciona acá que eran de Chipre y de Cirene, alguien diría, pero entonces eran gentiles. No necesariamente, entendemos a la luz del contexto del libro de Hechos, que se mencionan muchos judíos o gentiles prosélitos, ¿verdad? Es decir, personas que habían nacido con uno de sus padres o con dos padres gentiles, pero que habían adoptado para sí la religión judía y habían hecho todo el proceso para ser judíos, ¿verdad? Muy posiblemente aquí estamos hablando de prosélitos, no se nos dice más al respecto, pueden ser judíos prosélitos y tal vez es lo más seguro. Pero estas personas están dispuestos a hablar también a los griegos, a salir de la comodidad de lo que es normal para la iglesia en ese momento y decir, esto es fuera de lo que se hace en casa. Es una costumbre ajena a la costumbre de estar en casa, pero le vamos a hablar a los griegos la palabra del Señor. Cuando usted lee la palabra que aparece aquí, anunciando, en Reina Valera 1960, en otras versiones se dice predicando. Esta palabra proviene, y noten la palabra griega, de dónde proviene. Evangelizomai. ¿Que esto a qué suena? A evangelizar. Aquí tenemos un relato bastante preciso y claro acerca de la evangelización. Y si podríamos definir evangelización de una forma, siempre me encanta una definición de un autor llamado Max Stiles, que él dice, evangelizar es predicar el evangelio con el objetivo de persuadir. ¿Qué es evangelizar? Bueno, primeramente es predicar, ¿verdad? Es predicar, es hablar y es compartir verbalmente un mensaje. ¿Cuál mensaje? Predicar el evangelio. ¿Con qué objetivo? Bueno, de persuadir a la persona, conviértase de sus malos caminos y arrepiéntase de sus pecados. Evangelizar es predicar el evangelio con el objetivo de persuadir. Henry, es demasiado básico definir evangelización. Hermanos, créanme que no. Porque muchas personas creen que evangelizan cuando no lo hacen. Creen que evangelizan cuando no lo hacen. Pueden haber algunos esfuerzos preevangelísticos que pueden motivar que eventualmente se abran puertas para predicarle el evangelio a una persona, pero no le podemos llamar a eso evangelización, ¿verdad? Ir con una camisa cristiana a limpiar la basura de un barrio no es evangelización, ¿verdad? Ir y hacer campañas sociales no es evangelización. Evangelización es predicar el evangelio con el objetivo de persuadir. Amén. Estas personas están evangelizando literalmente. Están encontrando a los griegos y están anunciando las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo y murió por pecadores. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Ellos están anunciando esto a alguien o a un grupo que no era normal anunciarles esta verdad, a los griegos, a los gentiles. El versículo 21 habla del respaldo de Dios en esta acción. Dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dios está prosperando esta iniciativa de estas personas, este gran pero en la historia. Y dice, ahora sí, los griegos están escuchando el mensaje del Señor. Gran número de ellos se están convirtiendo al Señor y están siendo salvos. Ese es el punto de giro en esta historia y a partir de aquí todo cambia. Antes no se le hablaba a los gentiles. Aunque allá Pedro lo había hecho con Cornelio, lo normal era no hablarle a los gentiles. Pero ahora se le habla a judíos y a gentiles el mensaje del evangelio de Dios. La pregunta es para nosotros, ¿estar en casa significa compartir el mensaje con otros o estar callados? ¿Cuál es nuestra comodidad? Y aquí eventualmente el argumento de esta serie va a ser que para que alguien se sienta en casa, tiene que haber otro que salga de la suya. Hermanos, salgamos de nuestra comodidad, en este momento específicamente hablando de nuestras costumbres cómodas, para hablar a otros el evangelio de Dios. Y les aseguro
que si usted se toma con seriedad la evangelización a los perdidos, como dice el versículo 21, la mano del Señor estará con usted. Porque Dios va a prosperar cualquier cosa que sea pegada a su voluntad. Y la voluntad del Señor es que su mensaje sea anunciado a los perdidos. Predique el evangelio. Predíquelo. A tiempo y fuera de tiempo, como se dice en otro texto. Predique el evangelio. Ahora, ya vimos un ahora bien y un pero. Y básicamente este texto lo podemos dividir en eso, ¿verdad? La ambientación de la escena sería que no se le predica a los griegos, pero el punto de giro sería que hay un cambio y que hay ahora otras personas que le predican también a los gentiles. ¿Qué pasa después? Porque no solamente vamos a estudiar 2 versículos, hay más versículos. O no solamente vamos a estudiar 3 versículos, hay más versículos. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasó después de este evento tan importante o este pero tan importante? ¿Qué pasó después? Bueno, en primera instancia, Bernabé es enviado a Antioquía. Eso lo podemos leer a partir del versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué pasó después de que el mensaje fue anunciado a los griegos? Bueno, la iglesia que está en Jerusalén escucha lo que sucede, ya tienen el precedente de lo que pasó con Pedro y Cornelio y por tanto dicen tenemos que enviar a alguien para que vea qué es lo que está ocurriendo. Ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, el enviado fue Bernabé. Y no fue un judío arraigado a su nacionalismo. No fue un judío que llegó a decirles, no, el evangelio no es para ustedes. No, fue un varón lleno del Espíritu Santo y de fe, como significa su nombre, un hijo de consolación. Y él fue el enviado que cuando llegó al sitio no empezó a criticar aquello que estaba haciéndose diferente a lo normal. No, él más bien se regocijó por la gracia de Dios derramada en un lugar donde habían no creyentes destinados al infierno, pero que ahora pasaron de muerte a vida. Gloria a Dios por eso. Bernabé se regocija cuando vio la gracia de Dios y exhorta a las personas a que permanezcan fieles al Señor. Bernabé salió de su casa. Noé también, ¿verdad? Bernabé salió de su casa. Abandonó su casa, abandonó su hogar, abandonó su comodidad en Jerusalén. Y ahora va a Antioquía. ¿Y qué hizo? Nada más llegó, hizo un informe. Voy a llenar aquí un formulario y luego me devuelvo a mi casita porque mi colchón, mi almohada, mi cafecito. No. Bernabé se quedó en Antioquía. Lo podemos leer más adelante que permaneció allí 1 año y establecieron personas y la iglesia creció. Bernabé se quedó allí, abandonó su comodidad. ¿Para qué? Para que otros se sintieran en casa. Aquí voy a hacer una aplicación muy puntual, hermanos. Y préstenme mucha atención, porque es muy puntual, muy específica, no es general. ¿Estaría dispuesto usted a esto? Abandonar su casa para que otros se sientan en casa. Y aquí estoy hablando específicamente del tema de trabajo misionero. Dios levante más personas como Bernabé y estén dispuestos a abandonar sus comodidades para ir a los lugares donde otras personas no tienen una casa espiritual. Dios levante más hombres como Bernabé. Yo vuelvo a ver jóvenes acá en la iglesia, sumamente capacitados y con sus corazones llenos de hambre por la palabra de Dios. Dios levante de esos jóvenes siervos fieles que vayan y dejen su casa para ir a que otros se sientan en una. Pero no solo jóvenes. ¿Por qué no adultos? Puede suceder y ha sucedido históricamente hablando. Ha sucedido que personas ya con una vida establecida, ya con una vida hecha, Dios pone el llamado en ellos y ellos dicen, vamos a ir y vamos a ser siervos del Señor. Dios quiera que en nuestra iglesia experimentemos el gozo de ver a alguien abandonando nuestra casa y diciendo en un momento de tristeza, qué lástima que se nos va, pero también con la otra cara de la moneda, el gozo que sería, gloria a Dios, porque otras personas se van a sentir en un hogar espiritual. ¿Se siente usted en casa cuando viene acá al templo? Yo me siento en casa y yo doy gracias a Dios por esto.
pero otros no tienen esto. Cerca de Costa Rica y lejos de Costa Rica. Otros no tienen esto. Hermano, yo sé que esto no es para todos. Algunos descienden al pozo, otros sostienen la soga. Yo sé que esto no es para todos. Hay una iglesia que da soporte al que tomó la decisión y hay otro que toma la decisión y se lanza. Entiendo que no es para todos, pero también entiendo que esto no es para ninguno. Es decir, es para alguno. Y aquí Dios quiera, por su infinita gracia, que haya alguno que deje su casa para ir a que otros se sientan en una. Muy bien, no solamente sucedió esto con Bernabé, sino que también en esta pregunta que estamos respondiendo, ¿qué pasó después de este pero? ¿Qué sucedió después? Bueno, Bernabé fue enviado y también Saulo es requerido. ¿Se recuerdan quién es Saulo? ¿Verdad? Bueno, a la historia de la narrativa de Hechos, si nosotros estuviéramos leyendo solo Hechos, sin el conocimiento de todo el Nuevo Testamento que ya tenemos en nuestra mente, si solo tuviéramos Hechos, Saulo es una persona que perseguía despreciablemente a los cristianos. El Señor Jesús se le apareció, pero algunos todavía no confían si es tan genuino que el Señor Jesús lo hizo uno de sus discípulos. Bernabé, el hijo de consolación, dice, yo necesito ayuda. Hay gran número de griegos que se están convirtiendo al Señor. Uy, yo por ahí conozco a alguien que es buenísimo en griego. Yo por allá conozco a alguien que me puede ayudar mucho aquí. ¿Y qué hizo Bernabé? Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, esto quiere decir que no estaba en la hamaca de su corredor, ¿verdad? Y Bernabé tocó y, sí, yo sabía, Saulo, que usted iba a estar ahí en la hamaca de su corredor meciendo. Yo sabía. No, Bernabé tuvo que buscarlo. Algunos sugieren por un texto en Gálatas capítulo 1 que posiblemente ya Saulo aquí estaba haciendo labor de predicación y que por eso Bernabé tuvo que buscarlo. Es una suposición histórica, pero puede ser, conociendo a Pablo, que él se tomó muy en serio el mensaje del Evangelio y ya estaba predicándolo en algún sitio. Dice que Bernabé tuvo que buscarlo y hallándolo, dice, le trajo a Antioquía. Le trajo a Antioquía. Bernabé fue también un siervo humilde que dijo, yo no puedo solo, yo necesito ayuda, yo necesito hermanos que estén al lado mío, trabajando hombro a hombro para que esta obra crezca para la gloria y honra del Señor. ¿Qué pasó después de este pero? Bueno, Bernabé fue enviado, Saulo fue requerido y la obra de Dios fue prosperada. Versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia. Ese todo un año suena como a mucho tiempo, pero si somos sinceros, hermanos, es poco. Realmente es poco tiempo. ¿Cuánto tiempo le lleva a una iglesia establecerse? ¿Cuánto tiempo le lleva a una iglesia sentar bases y cimientos? Cuando nosotros terminamos esta historia en capítulo 11 y saltamos al capítulo 13 que sigue hablando de Antioquía, y no quiero adelantarme porque este va a ser el texto del próximo sermón, pero vean conmigo capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y noten esta lista: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estamos hablando de una iglesia recién empezada. Y vea la cantidad de líderes que están establecidos en una iglesia como Antioquía. ¿Me siguen, hermanos? Ahí estaba Dios prosperando su obra. Ahí estaba la mano de Dios con ellos. Dios levantando personas. Dios prosperando la obra. Y en este contexto, donde ellos están congregando un año con la iglesia, dice, enseñaron a mucha gente. Es que esta es la tarea de la iglesia, predicar el evangelio. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez en Antioquía. Este texto es muy famoso, ¿verdad? Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando hablamos de cristianos es muy normal escuchar que esto era un término despectivo, ¿verdad? Es un término, sí, negativo, peyorativo, donde se le está señalando a ellos como, son imitadores de Cristo. El término cristiano hoy en día, en nuestra
En nuestra era social es un término común, pero para ilustrarlo un poco, en la Biblia solo se menciona 3 veces el término cristiano. Solo 3. Aquí se menciona por el apóstol Pedro, ¿verdad? Si alguien va a padecer, que padezca como cristiano. Y hay otra mención que ahorita se me acaba de ir de la mente, pero solamente 3 menciones del término cristiano en el Nuevo Testamento. O sea, no era un término tan popular, ya lo recordé, cuando Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y en los 3 contextos, siempre que se menciona cristiano, es por alguien ajeno al cristianismo. ¿Me voy a entender? En este caso, los de Antioquía le están diciendo cristianos a ellos. En el caso de Agripa, él le está diciendo, por poco me persuades a ser cristiano. Y en el caso de la carta a Pedro, dice, bueno, si alguien va a padecer, padezca como lo que nos dicen ser, cristianos, ¿verdad? Ellos dicen de nosotros que somos cristianos. Si alguien va a padecer, padezca como cristiano. Siempre se usa de los de afuera hacia los de adentro. Entonces, parece ser un término peyorativo, negativo. Hay otro asunto aquí también interesante y realmente aquí lo reconozco, esto es algo nuevo para mí, nunca lo había visto, pero tiene algún razonamiento interesante. Hay un teólogo llamado Friedrich Meyer que él propone que si bien es cierto hay parte en connotación negativa en el término cristiano, no todo el término cristiano es negativo. ¿Por qué? Y él entonces habla que todos los que lo usaron eran personas asociadas con Roma, ¿verdad? Personas asociadas con el imperio. Y generalmente los movimientos que emergían tenían el nombre de su líder, ¿sí? Y entonces, en un contexto romano, las personas gentiles y los no creyentes están identificando a Jesús como el líder de la iglesia. Esto puede ser una mezcla entre algo negativo de ofensa y también un reconocimiento social de que Jesús es un líder. Pero aquí hay algo interesante también. La palabra Cristo, a partir de acá, se está utilizando como sustantivo, ¿verdad? Antes era el Mesías, era la identificación de un oficio, una responsabilidad. Pero a partir de aquí, Cristo se está identificando como un sustantivo, como un personaje. Y esto es también sumamente valioso. Nuestro comportamiento puede elevar a Cristo como una persona importante. ¿Me siguen? Nuestro testimonio puede elevar a Cristo como una persona importante. Y por eso nos tenemos que tomar tan en serio nuestro testimonio. Esto no pudo haber sido un apodo o un sobrenombre que judíos se inventaran, porque el término Cristo es sagrado para ellos. Usar cristiano es algo que ellos no harían. Esto tiene que ser gentil. Para los gentiles, Cristo es un líder. Es un líder. Le pregunto, ¿su comportamiento le dice a las demás personas que Cristo es su líder? Pregúnteselo. Su comportamiento, su estilo de vida le dice al mundo que Cristo es su líder. Hemos escuchado de muchos términos que tienen que ver con el que estuvo en el frente de ese movimiento. No sé, tal vez en nuestro país vecino, zapatistas, y lo asociamos con un líder. Y esas personas iban hacia la dirección de ese líder. Y usted puede tal vez en su mente traer un montón de ejemplos de movimientos que se asocian con el líder que los representa. Bueno, usted y yo, nuestro estilo de vida, ¿le está diciendo al mundo que Cristo es nuestro líder? ¿O estamos siendo ajenos al liderazgo de Jesús? Allí se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y la obra fue prosperada. Ahora sucedió algo más. Y ya este es el último punto. Versículo 27, perdón. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y aquí viene otro conflicto, ¿verdad? Cuando habla aquí de profetas, hay que hacer la aclaración de que en este contexto son profetas que están hablando de algo que está por venir, ¿verdad? Es algo que todavía estaba en un proceso de cesar, pero no había cesado del todo. Ya no era tan común, pero sí podía existir una posibilidad de que algunos profetas hablaran de lo que está por venir. Cuando usted termina de leer el libro de Hechos, que generalmente en teología se conoce como un libro de transición, usted va a ver el término profetas en las cartas y ahora va a cambiar un poco su connotación y va a empezar a ser utilizado para predicadores, ¿verdad? Entonces un profeta es alguien que eventualmente anuncia un mensaje de Dios a otros.
En este caso es un profeta que está anunciando algo que está en lo porvenir. Y versículo 28, ¿qué decían estos profetas? Bueno, levantándose uno de ellos llamado Agabo. Si usted lee el resto del libro de los Hechos, usted se dará cuenta que Agabo era como un gato negro, ¿verdad? Siempre que salía traía malas noticias. Siempre que salía traía noticias que no eran positivas. Y ahí viene Agabo. ¿Y qué dice Agabo? Bueno, él dice lo siguiente. Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. La iglesia en Antioquía se está plantando en medio de un ambiente hostil, es decir, persecución. Y ahora se le va a añadir a ese ambiente hostil un tiempo de hambre. Y ahí está la iglesia. Pudo haberse quejado y haber dicho, antes sin el mensaje del evangelio estábamos bien. Y ahora vamos a tener, los que estaban persiguiendo a ellos, ahora automáticamente también nos persiguen a nosotros. Y por otro lado, también va a venir hambre. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esto es asombroso. Una iglesia que tiene 1 año de ser establecida, una iglesia, podríamos decir, casi de 100% de gentiles, casi, no sabemos los detalles que están alrededor, pero al menos la mayoría de los que están allí son gentiles. Ahora están decidiendo por voluntad propia enviar socorro a los judíos, que en muchos casos los despreciaban. La casa de ellos ahora tiene una cultura distinta. Una cultura que se parece a su Cristo. Y por eso ellos son cristianos. Una cultura generosa, amorosa, bondadosa, misericordiosa. La cultura de la iglesia en Antioquía ahora es la cultura de Cristo, porque ellos son cristianos. Ahora ellos viven en la casa de Cristo y han adoptado las costumbres de Cristo. Gloria a Dios porque esto fue así. Tal vez para los que estamos casados. Sabemos que hay algunos aspectos culturales cuando estamos recién casados que están allí, que traíamos de toda la vida y que de un momento a otro están en tensión, ¿verdad? Yo he escuchado testimonios de personas que, no, cuando yo voy a comer a mí me gusta todo servido y sirvieron ahí que aquí el arroz, que aquí los frijoles y yo solo estaba pensando el montón de trastos que hay que lavar, ¿verdad? Aquí el arroz, aquí los frijoles, aquí el plátano y el plato de uno. No, sírvalo uno solo, ¿verdad? Si no se nos va a acumular la montaña. Es una cultura, hay gente que sirve así para que cada uno coja su porción, hay gente que sirve la porción, es una cultura. En mi caso con mi esposa, recién casados, yo la volví a ver a ella echándole pasta de dientes al cepillo y mojándolo y yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo mojan la pasta, verdad? No, la pasta se pone seca, no se moja. No, sí se moja, porque y ahí está el pleito, ¿verdad? Si se moja o no se moja la pasta. Son culturas. Pero eventualmente en un proceso matrimonial, uno va adoptando una cultura que ahora es nuestra cultura. Y eso es lo normal. Bueno, estas personas tenían una cultura gentil, creyeron en Cristo Jesús, ahora son discípulos de la iglesia del Señor y su cultura es ahora la cultura de Cristo y por tanto son generosos con las necesidades de las personas que están en Jerusalén. ¿Amén? Su cultura debería ser la cultura de Cristo, hermano. Si usted es un cristiano, su cultura debería ser la cultura de Cristo. Aquí voy a hacer también otra observación. Generalmente cuando se lee este texto se dice, ¡wow! Se les dijo por primera vez cristianos. Gloria a Dios por eso. Pero no es el único término que se les aplicó por primera vez. Si usted es observador, también se les dijo por primera vez discípulos. Versículo 29. Entonces los discípulos, ¿y a quiénes se refiere? A los gentiles. ¿Cuándo un gentil había sido llamado discípulo? Si ustedes leen el uso del término discípulos de aquí para atrás, no era para gentiles. Pero ahora ellos son discípulos, son miembros de la casa de Dios. Con las costumbres de Cristo, con los deseos de Cristo,
con las cualidades de Cristo. Una iglesia próspera, una iglesia enérgica, una iglesia con un corazón lleno por hacer la voluntad del Señor. Una iglesia generosa, una iglesia preocupada por las necesidades de los demás. Y si quiero resumir todo esto en una sola palabra, un hogar, una casa. Pero, sin el pero del versículo 20, esta casa no hubiera existido. ¿Qué tuvo que suceder? Alguien tuvo que salir de casa para que otros vivieran en una. Alguien tuvo que salir de casa para que otros vivieran en una. Nuestro reto, hermanos, a partir de aquí es: ¿quién va a salir de casa para que otros vivan en una? Salir de casa puede significar hacer algo que no estoy acostumbrado a hacer. Evangelizar con más determinación. Evangelizar a aquellos que no son evangelizables para algunos, como en este caso en particular. Salir de casa para otros puede ser dejar mi tierra para ir a vivir a otro sitio y plantar una iglesia. Dejar la casa puede ser muchas cosas, pero la pregunta es: ¿cuántos van a dejar su casa para que otros se sientan en una? ¿De cuántas comodidades nos vamos a desprender con la sensibilidad de que los perdidos escuchen el Evangelio? Con el ejemplo que Cristo nos dio al desprenderse Él mismo de su trono, de ser igual a Dios, pero Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Lo cual va a ser el tema del último sermón de esta serie. ¿Cuántos están dispuestos a dejar su casa para que otros se sientan en una? Hermanos, ojalá que respondamos. No solamente que respondamos figurativamente dejando nuestra casa, sino también sosteniendo a aquellos que han dejado la suya. ¿Sí? Cuando andábamos allá en Paso Canoas, era tan interesante escuchar a Pastor Jaime hablar. Habla mucho, yo sé que aquí muchos lo conocen, ¿verdad? Habla bastante. Y él habla de Tibás como su casa. Es su casa. Él habla, es que, y yo hacía aquello, y tal persona, y usted conocía a tal, y viera que tal, y nos pasó tal situación, y todo, y yo digo, pero él no está aquí. Él dejó su casa para ir a que otros se sientan en casa. Y la casa de esos otros es la Iglesia Bautista de Paso Canoas. Y allá están esas personas sintiéndose en casa, porque alguien dejó la suya. Dios nos dé más personas dispuestas a ver su corazón, en su corazón la necesidad de desprenderse de sus comodidades para la expansión del reino de Dios, así como Cristo lo hizo por amor a nosotros. Así como Cristo lo hizo por amor a nosotros. Y hermanos, tal vez lo último que voy a mencionar es: Dios levante jóvenes y adultos, ¿por qué no?, que estén dispuestos a entender la urgencia y la necesidad de ser siervos de Dios, de responder a un llamado pastoral misionero. Padres de familia, apoyen a sus hijos, y esa va a ser la intención de ellos. Apóyenlos. Iglesia, apoyemos a los jóvenes que salgan con esa intención. Hagámoslo. No hemos terminado. Falta muchísimo más por hacer. Hagámoslo. Podemos hacerlo. Desprendámonos. Y que personas se desprendan de su casa para que otros se sientan en una. Eso es misiones. Misiones es dejar la casa para que otros se sientan en una. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.